La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 7:25 de la mañana, amigas y amigos de Estrella Promete. Conversamos con Luis Cedeño de la ONG Paz Activa a propósito del flagelo de la violencia. Habíamos dejado al aire la interrogante de la reforma del modelo policial que se plantea el presidente Nicolás Maduro a partir del crimen de Mónica Spear, pero también que el homicidio se produce a las 10:30 de la noche, Luis Cedeño, una hora en la que en cualquier país del mundo, como usted me dijo fuera del aire, está empezando otra economía. Este es un país con una economía preeléctrica. A las 6:30 todo el mundo se guarece, a las 8 de la noche no hay transporte público, a las 9 de la noche las calles están a merced de la paz. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa básicamente porque en Venezuela el costo realmente de la violencia es muy alto, económicamente hay que decirlo. Mientras que en otros países hay dos economías, una diurna y otra nocturna. En Venezuela esa economía prácticamente cesa de funcionar después de cierta hora de la noche, y eso incluye los servicios. Cuando uno transita por una autopista que no tiene ningún tipo de iluminación, cuando realmente vemos bueno, mira, ¿por qué esta noticia de Mónica Spears fue atacada tan rápidamente por el gobierno? Por el costo, Claro. no solamente político, sino económico. Te podrás imaginar una noticia que probablemente cubra varios países, porque Mónica era una estrella internacional de la telenovela. La repercusión es mundial. Es mundial. Y cuando se sabe que vino a Venezuela a hacer turismo en su país, ¿verdad? Te podrás imaginar el efecto nefasto que puede tener para el turismo nacional el hecho de que esta persona, ¿verdad?, haya venido a su país a hacer turismo, que no vive aquí, y que haya sucedido esta tragedia. Esto es un costo altísimo el costo, lo que quiero decir, que el costo de una sola muerte de una persona pública como Mónica Spears, porque no hay que desestimar los miles de venezolanos que mueren anónimamente en el país, Claro, ¿verdad? Claro. Que generan el mismo dolor humano, Sí. Sin embargo, pero no económico. El tema solo explota cuando muere alguien notable. Porque justamente el costo político, inclusive económico, es alto para el gobierno, mientras que miles mueren, ¿verdad?, en las barriadas de nuestro país, gente humilde, pero gente valiosa igual, ¿verdad? El gobierno no hace ningún tipo de reacción y por eso tenemos el 97% de impunidad, porque a las 24 horas tenemos ya, ¿verdad?, apresados, ¿verdad?, Sí. a varios de los culpables de Si este me crimen. perdona el inciso, en una autopista donde llevaban meses y años reportándose y denunciándose atracos, homicidios, saqueos, toda clase de incidentes. Y vengo otro tema. ¿Por qué entonces la comunidad entrega a estos individuos? Porque porque teme era que la policía entre con métodos brutales. Es mi Pero no única solamente explicación. eso, sino porque si hubiese sido cualquier otro desconocido, quizás esos delincuentes hubiesen sido protegidos por la comunidad. Pero sabiendo quién había sido, ¿verdad?, quién había sido las víctimas, la comunidad entrega básicamente a los delincuentes. Entonces, aquí hay varias lecturas que hay que hacer. La lectura desde la ciudadanía, que cuando un crimen vale la pena denunciarlo y cuando no. Sí. Hay que hacer desde el punto de vista de las autoridades, que cuando las autoridades creen que vale la pena hacer este despliegue y cuando no. Sí. Cuando un crimen es notable. Cuando es notable y cuando no. ¿Acaso los venezolanos somos todos iguales ante la ley? Exactamente. Y no merecemos el mismo nivel de servicio por parte de las autoridades. Perdón, Luis Cedeño, 2-3 días antes, un séptuple homicidio en Valles del Tuy. Sobre ese tema no se ha dicho nada. ¿Hay algún tipo de victimario en la cárcel por ese delito? Eran 5 jóvenes de un sector popular que prácticamente pasaron a ser el pie de página de la noticia. El pie de página, exactamente. Leo un tuit de Carlos Genatios que ya había leído para los que siguen el programa. Carlos Genatios escribió hace unas horas en Twitter: el gobierno debe recoger los cientos de miles de armas que han sido entregadas en los peores momentos de irracionalidad política. Un comentario sobre esto, Luis Cedeño, y un comentario sobre quiénes son los criminales, muchachos de 15, 16, 17, 18 años. Bueno, sobre el tema de las armas, bueno, la Comisión Presidencial para el Desarme
tiene una gran deuda con el país. Lleva años mareando al país. 2 años, ¿verdad? Cobrando sí. y no dando ningún tipo de información al país sobre los resultados de su investigación. Y ahora lo vamos a consultar con las comunidades, y ahora lo vamos a consultar con la Santa Sede, y ahora lo vamos a consultar con Papá Dios. Se la pasan consultando y no avanzan en nada. El delincuente hoy en día, ese de 15 años, nació, vivió, se desarrolló en revolución. Es un hombre nuevo. Es un hombre de este gobierno. Cuando hablamos de un muchacho de 15, 16, 17, 18 años, producto de las políticas públicas, educativas, sociales. ¿Cuál es el perfil de ese El perfil es de un joven, ¿verdad?, que empieza a delinquir tan temprano como de los 9 años. Y a consumir drogas desde los 9 años probablemente. Entre otras cosas, pero el problema está en que es un joven excluido, un joven que empieza a 9, 10, 11, 12 años, ya a esa edad puede tener, ¿verdad?, homicidios, acceso a armas y homicidios encima. Y lo que vemos entonces es que en Venezuela, frente a un sistema de justicia que tiene tanta impunidad, no es que hay tantos homicidios como homicidas, sino que hay homicidas sumamente prolíficos. Homicidas múltiples. Múltiples, porque en un país donde matas una vez y no pasa nada, matas 2 veces y no pasa nada, matas 10 veces y no pasa nada. Hay un caso escandaloso en Barquisimeto, me perdona, otra vez inciso, pero es que este tema es apasionante, de un joven que en 3 meses mató a 13 personas, un joven de 18 años. En cualquier país este sería un asesino en serie, sería un individuo realmente, bueno, de temer, de máxima seguridad. En Venezuela hay varios, quizás muchos individuos que están en esta situación, pero si no hacemos, si el Estado realmente no aplica la ley, no disminuye los índices de impunidad, ¿verdad?, y no tiene un sistema de justicia que se adapte a la realidad de Venezuela, entonces realmente estos individuos podrán tener carta blanca de nuevo para seguir matando, y hasta que maten a una persona suficientemente importante para que entonces caigan. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos más allá de la protesta cívica, más allá de cuidarnos, más allá de entregarle la calle a los ampones, que es lo que ya hemos hecho? Mira, yo escuchaba gente que inclusive pedía la renuncia del ministro, pero esa no es la respuesta realmente. Recordemos que dentro del ministerio hay viceministros, inclusive el viceministro encargado de la seguridad ciudadana, recordemos, es José Vicente Rangel Ábalos, sí, exalcalde de Sucre. Exalcalde de Sucre. Esa persona no ha dado la cara, ¿verdad?, frente a lo que es su principal, digamos, responsabilidad dentro del Ministerio de Interior y Justicia, que se ocupa de una gran cantidad de cosas además de la seguridad ciudadana. Ahora, frente a eso y frente a la inseguridad como principal problema, en Venezuela se han creado más de, bueno, hoy en día hay como 28 o 30 ministerios para cualquier cantidad de temas. Inclusive crearon uno para las prisiones. Sí, pero no uno para la seguridad ciudadana. Pero no uno para la seguridad ciudadana. Hay para cualquier tema, hasta para los perros de la calle. Sí. Hay una misión ahora y puede haber un ministerio. Pero para la seguridad ciudadana, para lo que es el principal problema de los venezolanos, no solamente no hay un ministerio, sino que se dedica el 1% del presupuesto nacional para atender el problema. Ahí es donde se ve que no hay ningún tipo de voluntad política por parte del Estado central, del gobierno central y, por supuesto, de las autoridades encargadas de este tema. ¿Tiene solución esto? Por supuesto. El país es que lo ha solucionado. ¿En qué plazo? Mira, en plazo relativamente corto. Podemos hablar que en 5 años Venezuela puede ser otro país. Medellín lo logró en menos de ese tiempo. El hecho de que en Medellín la gente pueda ir por un sector popular a hacer turismo y comer en un restaurante, dice mucho sobre lo que se puede lograr. Sí, en sectores donde hace 15 años gobernaba el narcotráfico, ni siquiera el AMPA, el narcotráfico. El narcotráfico, el delito organizado, sí, ¿verdad? Y realmente Venezuela no es menos que estos países, ¿verdad? En Europa también se ha logrado, en los Estados Unidos algunas ciudades lo han logrado también. No veo por qué razón Venezuela no lo pueda lograr. El tema está en que, uno, la voluntad política es, señores, hablen del tema todo el tiempo. Asume tu liderazgo de discurso. Sí. 2, oye, inviértele dinero al tema, ¿vale? No puede ser que con 1% del presupuesto nacional tú vayas a resolver un problema que le cuesta probablemente 30% de la economía, de su productividad. Caray. ¿Ok? 3, tienes que realmente ser innovador. Claro. E invertir en cosas conexas, educación, salud, correcto, para que la próxima generación de niños no venga como es. Y al final, reconocer el problema. Sí. Si el ministro nos dice hoy en día, disminuimos los homicidios en 17%, esto es una aseveración que han hecho los ministros, todos sí, los ministros. ya deberíamos estar en cero.
Sí, ya deberíamos estar en cero, porque todos los años la Y bajan. lamentablemente, cuando vemos las cifras, conseguimos las cifras verdaderas, no hubo esa verdadera baja. El ministro tiene que sustanciar esos porcentajes, que son un eufemismo muchas veces, ¿verdad? Por números Reales, sólidos, claro. reales, comparables año tras año. Claro. Mientras que haya prácticamente un blanqueo, o tú sabes, de información. Blackout informativo en el tema. Blackout informativo, no hay acceso a Ya información. hace 10 años de blackout informativo en cifras de En homicidios. Venezuela nunca sabremos si estamos superando o no esta gran crisis de seguridad pública. Luis Cedeño, mil gracias, me quedo con la nota de esperanza, hay solución para el problema, mil gracias por venir. Estamos en contacto, deberíamos volver a hablar sobre este tema Seguro. en breve, ya sea con tu presencia aquí o por teléfono. A ustedes mil gracias por estar allí. Hasta mañana con otra edición de Este Día Promete.